podemos tener la comunión los unos con los otros. Y gracias por la manifestación de tu Espíritu Santo en medio de aquellos que desean escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, esta noche que nos capacites, que nos instruyas, pues necesitamos adiestrar nuestras capacidades, Señor, para servirte de la mejor manera. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Amén. Hermanos, este día teníamos programada la graduación de supervisores de los hermanos que habían cursado el seminario que habíamos desarrollado durante las últimas semanas. Sin embargo, tuvimos un atraso, hermanos, con la elaboración de los diplomas, y eso nos llevó a posponerla para el siguiente lunes. Así que el próximo lunes 20 de marzo vamos a estar llevando a cabo esta actividad. Le pido que no vaya a faltar. Si usted ha logrado el 80% de la asistencia, que seguramente ya su pastor de zona le notificó, usted, hermano y hermana, va a ser reconocido como supervisor y supervisora capacitado ya en estos elementos básicos de la supervisión. Este día, hermanos, quiero comenzar una nueva serie de temas para todos los líderes, supervisores, los hermanos anfitriones, hermanos pastores. Y en esta ocasión los hermanos les van a entregar el material que vamos a utilizar, que en realidad, hermanos, es como un pequeño bosquejo de la enseñanza que con la ayuda de Dios vamos a estar desarrollando en los diferentes lunes. Vamos a abrir la Biblia, lo vamos a hacer en la carta a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Vamos a leer esa parte final del versículo o de este texto: aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Hermanos, el tema que quiero desarrollar esta noche es haciendo discípulos por medio de la consejería. En realidad, hermanos, la célula nos permite a nosotros poder tener los ambientes más cercanos, más estrechos, donde podemos compartir no solamente nuestras aspiraciones espirituales, nuestros anhelos de la obra de Dios, sino que también la célula nos permite a nosotros poder expresar nuestras diferentes necesidades. Y al expresar nuestras necesidades, nuestros conflictos, nuestros problemas, los líderes tenemos la responsabilidad de saber actuar de manera correcta frente a las necesidades internas de las personas. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como líderes, supervisores, pastores, consejeros, es caer en la trampa de la improvisación. Y cuando hablo de la trampa de la improvisación, me estoy refiriendo a esa característica por medio de la cual muchas veces nosotros aconsejamos a las personas a partir de nuestras experiencias personales. Cuando nosotros aconsejamos a los hermanos y a las hermanas desde nuestra experiencia personal, estamos improvisando en esa tarea de aconsejar a una persona. Pero también improvisamos, hermanos, cuando tratamos la manera de replicar una ayuda o un consejo que escuchamos por ahí en algún lugar y creemos que eso va a funcionar ante una situación de una persona. Todas esas cosas, hermanos,
son las que necesitamos evitar. Pero también es importante mencionar que la consejería cristiana no nos está pidiendo a nosotros que seamos expertos o profesionales en el tema de la consejería, y mucho menos, hermanos y hermanas, que nosotros pues vayamos a cursar una carrera de psicología para poder atender a una persona. Con eso yo no estoy menospreciando esas herramientas, y lo podemos hacer para ponerlo a la obra, al servicio de la obra de Dios, enhorabuena. Pero para nosotros como líderes, el fundamento de lo que va a tratar la manera de ser como ese faro de luz en la oscuridad de las personas es la palabra de Dios. Entonces, al hablar entonces de consejería, estamos hablando entonces de una realidad que ya existe en todas las iglesias, en su célula, en su sector. Y es que estamos dando por sentado que las personas que asisten a nuestras células, a nuestros sectores, ellos tienen problemas espirituales, emocionales, psicológicos, que uno puede creer que quedaron resueltos con la conversión. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, en la medida en que vayamos desarrollando esta enseñanza, que no es verdad que cuando una persona llega a Cristo resolvió todos sus problemas. Eso no es cierto. Pero por eso es que es importante que demos por sentado que si vamos a ser de alguna manera consejeros en nuestras células, en nuestros sectores, es importante que demos por sentado que las personas que estamos atendiendo, que estamos pastoreando como líderes, como supervisores, tienen problemas espirituales, emocionales, psicológicos. Muchas veces las personas no son conscientes de esos problemas, otras veces sí. Y no me estoy refiriendo, hermanos, a que los cristianos no tienen problemas, porque quiero decirle algo. Uno puede decir, no, es que el que tiene problemas emocionales o espirituales es el inconverso. Si nosotros como cristianos siempre andamos en victoria, y pareciera ser que ese discurso muchas veces, hermanos, se convierte en una negación de un problema. El punto es que, como lo vamos a ir viendo nosotros a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que aún en la iglesia primitiva habían problemas al interior de la comunidad cristiana que necesitaban la intervención de personas maduras y capacitadas espiritualmente para poder abordar algunos problemas específicos que se tenían que enfrentar. Entonces, ya desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia, hermanos, ha tenido una función natural, que es que ayuda, sostiene, provee vida espiritual para todos aquellos que están heridos en algún momento por el pecado. Ahora, todos sabemos que la Biblia establece que aquel que ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Dios las ha hecho nuevas. ¿Cuántos creemos eso, hermanos y hermanas? A eso nosotros le llamamos la conversión. Y la conversión ocurre cuando hay un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Ya hemos hablado, hermanos y hermanas, que arrepentimiento es un cambio en el modo de pensar, de sentir y de actuar. Eso es arrepentimiento. Pero acá es donde uno tiene que tener un gran cuidado, porque existe el mito o la idea que cuando una persona se arrepiente o se convierte, automáticamente se le borra todo, sus traumas emocionales, psicológicos, espirituales, y ya es una persona que ha resuelto todos sus problemas familiares, todos sus complejos, toda su baja autoestima, todos los problemas de temperamento, todos los malos hábitos, todos los problemas familiares en la conversión se resolvieron. Pero eso no es cierto. Eso es un mito. La conversión en realidad es un punto de partida. Es un punto de partida donde el Espíritu Santo habilita
la palabra, oiga esto, la palabra, no la experiencia de los hombres, no las filosofías humanas, sino que el Espíritu Santo habilita la acción viva de la palabra para que esa persona comience a modificar su conducta como cristiano. Es más, le voy a decir algo. Uno podría decir, los hermanos que van comenzando en la fe son los que tienen problemas espirituales, emocionales, psicológicos. Pero aunque usted no lo crea, aún nosotros como líderes podemos seguir enfrentando situaciones que necesitan de un proceso de consejería. Entonces, uno no puede dar por sentado que y esa es otra cosa, hermanos. Uno puede pensar que, bueno, como la hermana fulanita ya se hizo lideresa, o el hermano mengano ya es supervisor, él tiene todos sus problemas emocionales, espirituales, psicológicos, todos sus traumas los ha superado. Y eso no es cierto. Y quiero decirle que en la medida en que una persona va avanzando en el liderazgo, si no resuelve los problemas internos, esos problemas se van evidenciando cada vez más. Porque el liderazgo expone las debilidades de cada persona. Y es ahí, hermanos, donde entonces tenemos que entrar y entender que en realidad la conversión solamente le permite al creyente, es decir, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder comenzar a modificar nuestros malos hábitos, los malos sentimientos, los pensamientos obsesivos, en la medida en que aplicamos la palabra de Dios. Es decir, somos libres del pecado. Esa es una realidad consumada por el sacrificio de Cristo. Pero el Espíritu Santo necesita aplicar la palabra de Dios para comenzar a drenar de nosotros los malos sentimientos, los malos pensamientos, los malos hábitos. Y por eso es que nuestro punto de partida no es la improvisación de nuestra experiencia, sino que nuestro punto de partida es la perfecta, inerrante e infalible palabra de Dios. Porque para nosotros la palabra de Dios es ese marco que nos permite tener una vida plena. Es decir, si yo quiero saber cómo funciona un instrumento, pues obviamente que voy a conocer al fabricante. Si yo quiero saber cómo funciona una máquina, pues yo conozco el manual de operaciones del fabricante. Si yo quiero saber cómo es una conducta psicológicamente saludable o espiritualmente saludable, pues obviamente que tengo que ir a las Escrituras para entender, hermanos y hermanas, que es esto, la aplicación de la palabra, lo que me va a permitir a mí modificar aquellos malos hábitos que venimos arrastrando. Y aquí, hermanos, todos nosotros tenemos ciertas áreas en la vida que necesitamos, obviamente, modificar de nuestra experiencia humana. Por ejemplo, nosotros no nacimos siendo padres, nosotros no nacimos siendo esposos. ¿Cómo podemos desarrollar una buena familia, una buena relación con los hijos, una buena relación en el matrimonio? ¿Cómo lo podemos hacer? Si usted comienza a improvisar sus relaciones a partir de lo que aprendió en su hogar, que hay un grado de influencia en eso. O si, por ejemplo, usted comienza a improvisar sus relaciones sobre los consejos que una persona X le da, usted puede fracasar creando hábitos de conducta que con el tiempo van a terminar lastimando la relación. Pero como acá lo importante es que entendamos que nuestro marco de autoridad es la palabra de Dios y es la acción del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que entonces van a necesitar un proceso de consejería y de mentoreo. Normalmente la persona que se convierte en mentor se convierte también en consejero de la persona a la que está mentoreando. De ahí, hermanos y hermanas, que es de vital importancia
que nosotros como líderes, como supervisores, pastores, hermanos, colaboradores, comprendamos la enorme responsabilidad que tenemos en la célula cuando de repente un hermano al que hemos visto que está bien, de repente nos dice: hermano, quiero decirle algo. Usted me ve bien con mi esposa, pero fíjese que entre la semana nos agarramos del pelo, la verdad. Nos insultamos y decimos groserías. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de casos como esos. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de hermanos. ¿O qué hacer de repente cuando una hermana llega llorando y le dice a la supervisora: hermana, me he dado cuenta que mi esposo me ha sido infiel, ¿qué hago? Ahí, hermanos, en esos casos puntuales, la persona no le está diciendo directamente: aconséjeme, pero solo con el hecho que está expresando su problema, está pidiendo de usted algún tipo de orientación. ¿O qué hacer, por ejemplo, en el caso del líder infantil, cuando de repente el niño o la niña le dice que un primo o un tío lo está tocando inadecuadamente? Ese niño a su manera le está expresando ya un problema, y de alguna manera eso requiere una mediación. Entonces, pensar, hermanos y hermanas, que los problemas quedaron resueltos con la conversión es un mito, es algo que no es cierto. De ahí, hermanos, que la iglesia, las iglesias celulares, es decir, las iglesias como las nuestras, como esta iglesia, ofrecen número uno, un calor humano. Las células deben de ofrecer ese calor humano, porque ese calor humano permite la confianza necesaria para que la persona pueda contarle sus problemas. ¿Por qué razón, hermanos, nos da tanta pena o tanta vergüenza ir al médico? Porque la relación de médico-paciente es una relación muy fría. A veces cuando usted le está contando problemas al médico, ni siquiera lo ve a los ojos. Ahí la relación es fría. Pero en el momento en que una persona en su célula comienza a contarle sus experiencias, sus problemas, es porque de alguna manera la intimidad de la célula le ha permitido tener esa conexión humana, ese calor humano. Pero cuando esa persona expresa lo que tiene, eso también le permite tener relaciones significativas, porque ya no lo ve a usted tan solamente como el líder, el que llega a compartir la enseñanza de la palabra, sino que lo comienza a ver como una persona confiable, lo comienza a ver como un posible amigo, como un posible mentor. Entonces nuestras células necesitan de ese calor humano que permita proyectarle confianza a las personas. Y en la medida en que nosotros vayamos estrechando esas relaciones, y en la medida en que la persona comience a expresar sus problemas, sus vacíos, sus conflictos, esa persona va a ir creciendo en confianza y en apego a usted. Y ahí, hermanos, usted tiene la pista por delante para ayudarle a superar el problema. Pero es importante que nosotros entonces tengamos un manejo adecuado de las cosas. Cuando las personas le comentan a usted un problema, ya sean hermanos o amigos, quiero comenzarle a decir algo, y que puede ser una experiencia que incluso de los que me están oyendo esta noche acá en este auditorio pueden estar experimentando. Y es que muchos creyentes están batallando solos con la culpa y con la vergüenza. Son auténticos cristianos, han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo, pero tienen profundos conflictos espirituales, tienen miedo, tienen ansiedad, son depresivos. Hay otros hermanos y hermanas que tienen problemas emocionales con la ira. Hay mujeres que tienen problemas
emocionales como los celos enfermizos, hombres que son celosos. Aquí en la iglesia hay hombres celosos, hermano, y son servidores, son líderes, son supervisores. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que una persona que es referente sea capaz de celar a su esposa de una manera desmedida? Porque es lo que le digo. La conversión no resuelve automáticamente todos los problemas, y mucho menos tampoco un privilegio resuelve el problema. Esa es otra cosa. Los privilegios lo que hacen es ir evidenciando los problemas que tiene una persona. Por ejemplo, usted ve un líder, un supervisor que es bien controlador, ya eso ya le puede decir cómo es esa persona en su trato con su esposa, en su trato con los hijos. Hay gente también que es manipuladora. Yo no sé si usted ha visto una persona manipuladora, ¿verdad? Esas personas manipuladoras, esas personas que son chantajistas emocionalmente, habla de profundos conflictos emocionales. Pero también hay otras cosas, hermanos. Por ejemplo, el líder juvenil de repente se va a encontrar con un muchacho, una señorita que le va a expresar y le va a decir: mire, hermano, yo amo a Dios, quiero serle fiel a Dios, pero yo tengo una profunda lucha, una profunda adicción con la pornografía. ¿Qué hago? Yo le hago promesas a Dios, yo le digo a Dios que quiero serle fiel, incluso yo se lo prometo, esta es la última vez que va a pasar, y vuelvo a caer. Entonces, muchas personas no comentan eso y se quedan callados, porque están peleando con hábitos que los están esclavizando. Son personas que están siendo derrotadas en silencio. Son personas que, a pesar de que dicen: no, esta es la última vez, y yo te prometo, Señor, yo voy a cambiar. Pero el problema es que es un mal hábito. El problema es cuando vuelve otra vez a reincidir en aquello que prometió que no iba a volver a hacer. ¿Cuál es el efecto que eso ocurre? Bueno, eso, hermano, genera dos sentimientos que nosotros vimos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Dos sentimientos que experimentaron nuestros padres, Adán y Eva. Experimentaron culpa y vergüenza. Experimentaron culpa y vergüenza. Pero la culpa y la vergüenza no necesariamente vienen por problemas de pecado, porque la culpa y la vergüenza puede venir por severos conflictos familiares en sus relaciones. Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, nos vamos a sincerar acá, ¿cuántos hemos tenido alguna vez un problema familiar, ya sea con su esposa, con sus hijos, antes de ir a hacer la obra de Dios? ¿Por qué? Fíjese, son bien poquitos amén. ¿Por qué la mayoría no dice nada? Porque nos daría pena decir. Se lo voy a poner yo de esta manera. Imagínense que yo de repente le dijera a usted que yo tuve problemas con mi esposa antes de venir aquí a predicarles o a enseñarles. Que es una posibilidad si yo no soy inmune, al igual que usted. Pero ¿por qué no lo decimos? Porque nos avergüenza, porque no, ¿qué van a decir del pastor? Pero eso, hermanos, genera una culpa que Satanás logra anidar en el corazón de: eres insuficiente. No, si tú eres el único que tienes problemas con tu esposa, tú eres el único que tiene problemas con esos hijos rebeldes. ¿Y sabes por qué tenés esos problemas? Porque has hecho mal tu trabajo como padre y como esposo o como esposa, y por eso tenés esos problemas. Así que no le digas a nadie. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? Que se comienza a fomentar, hermanos y hermanas, una falsa imagen. Entonces usted ve que la gente, ¿verdad? Mire, le voy a decir algo.
los domingos, antes de que usted venga al culto, le aseguro que el diablo va a hacer todo lo posible que usted tenga problemas en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Entonces, ¿quién es aquel que dice: mira, hermano, yo tengo problemas en mi matrimonio, yo tengo problemas con mis hijos, yo tengo problemas con un hermano, yo tengo problemas con mi papá? Especialmente cuando tenemos un privilegio. ¿Qué van a decir de mí? Que no soy un buen cristiano, que no soy un buen hermano. Entonces, con tal de guardar la imagen, nos callamos. Y cuando nos callamos, viene Satanás y comienza a meternos más culpa. Es que vos no deberías de estar en ese privilegio. Es que vos no deberías de estar desempeñando esa responsabilidad, porque alguien como vos no debería de tener ese tipo de problemas. Entonces ahí viene un punto, que viene Satanás y como nos está ahogando la vergüenza, o sea, ¿quién es aquel que va a decir: mira, hermano, tengo que confesarle que las cosas no andan bien en mi matrimonio y me siento tan mal que cada vez que yo vengo a servir me siento con una carga? Pero fíjese que solo el hecho de expresarlo, solo el hecho de decirlo, le puede generar una gran liberación a una persona. Y eso es así. Entonces el problema, hermanos y hermanas, que en el silencio y en la oscuridad, Satanás aprovecha para incrementar la culpa y la vergüenza del creyente. Entonces, ¿qué hace una persona que de repente tiene un exceso de culpa, tiene un exceso de vergüenza ante una situación que está enfrentando? Viene la persona y dice: la iglesia no es para mí, el evangelio no es para mí. Entonces viene el diablo y le comienza a decir cosas como: no seas hipócrita, mejor definite, mejor irte al mundo de una sola vez, porque el evangelio no es para vos. Mira cuántas veces has estado haciendo esto y dijiste que no lo ibas a hacer y lo volviste a hacer. Dijiste que no ibas a tratar mal a tu esposa y le gritaste. Y si los hermanos de la iglesia se dieran cuenta, se van a avergonzar de vos. Y si a eso le sumamos que cuando una persona nos cuenta a nosotros en confidencialidad un problema y venimos nosotros y lo divulgamos, o lo tratamos con indiferencia, colocándonos nosotros como que fuéramos impolutos y perfectos, pulcros, esa persona no va a ver en nosotros una confianza. Yo por eso le pregunté, hermano y hermana, a usted: ¿cuántos hemos tenido conflictos familiares antes de hacer la obra de Dios? Yo le tengo que decir, yo, amén, yo he tenido conflictos familiares antes de venir a hacer la obra de Dios. Ya me están viendo raro algunos. Claro, todos hemos tenido. Hablaba con un hermano, él es un hermano pastor de otra iglesia, y me decía: hermano, mire, yo con una de las luchas que yo más tengo, me dijo, es que a veces, me dijo, he tenido unos encontrones con mi mujer antes de ir a predicar, me dijo. Y él ha sido sincero y me lo dijo, me lo contó. Y yo se lo digo a usted, me dijo, porque tengo mucha confianza. Él es de otra iglesia. Y me dijo: esto se lo digo a usted porque no se lo puedo decir a la iglesia ni a mis colaboradores. No, yo lo entiendo, hermano, no se preocupe, le digo. Pero esa es honestidad. Pero él me dice: ahorita que yo le acabo de decir esto, se me ha ido un gran peso de culpa, me dijo. Pero ¿quién cree que está detrás de la culpa y de la vergüenza, hermano? ¿Quién cree? Es el diablo, es Satanás. Misma culpa y misma vergüenza que sienten los hermanos que están en la célula. ¿Cómo le digo yo al hermano líder que tengo este problema? O ¿cómo le digo yo al supervisor, en el caso del líder, que tengo este problema? O en el caso del supervisor, ¿y cómo le digo yo al pastor que estoy atravesando esta situación? Bueno, veamos cómo era la realidad de la iglesia del Nuevo Testamento, porque cuando uno ve la iglesia del Nuevo Testamento,
Uno piensa que todas las cosas eran perfectas. Bueno, veamos los pasajes de la Biblia que nos demuestran que no es cierto. Vea esto: amonéstense o amonestaros los unos a los otros. ¿Y qué es una amonestación, hermanos? Es una llamada de atención. ¿Y cuándo usted le llama la atención a alguien? Cuando las cosas no andan tan bien. Y Pablo dice en su carta a los romanos: amonéstense los unos a los otros. Pablo está dando por sentado que al interior de la iglesia se van a dar cosas que no andan bien. Y la acción debe de ser amonestarnos. No dice que el pastor o los líderes deben de hacerlo. Todos debemos de hacerlo. Debemos de amonestarnos los unos con los otros. Ve esto que dice Hebreos 3:13: exhortaos los unos a los otros. La palabra exhortación no es lo que muchas veces nosotros entendemos. Gran exhortada la que nos dio el hermano anoche, pensando que navaja desenvainada, ¿verdad? Es exhortación. La exhortación tiene dos elementos, dos componentes. En el griego implica sí llamarle la atención a alguien con voz fuerte, da esa idea, pero también estimularlo, animarlo con voz fuerte. Esa es la idea. La idea es, sí, alguien que regaña habla con voz fuerte, pero también el que anima, el que está animando: hey, dele, 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 lo está haciendo con voz fuerte. Pero dice que hay que hacerlo los unos a los otros. ¿Qué significa? Que en la iglesia va a haber gente desanimada y gente a la que de vez en cuando va a haber que jalarle la oreja, espiritualmente hablando. Es una posibilidad. Dice: aliéntense los unos a los otros. Da por sentado que va a haber gente desalentada. Dice algo más: anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros. Pero este pasaje de Santiago, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, dice bastante, porque dice: confiésense vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Usted se ha fijado que en la cena del Señor nosotros decimos: va a pasar el hermano anciano a dirigir la oración, para que cada uno de nosotros nos examinemos. Pero ¿sabe cuál era la práctica de la iglesia primitiva en ese entonces? Porque ahí de lo que se está hablando es de cómo están las relaciones en el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo me doy cuenta que no tengo una buena relación con un hermano de la iglesia y el Espíritu Santo me reprende, el deber ser es tomar la cena del Señor, confesar el pecado e ir y arreglar la situación con aquella persona con la que no estamos bien. Ese es el sentido. Pero dice que nos confesemos los pecados los unos a los otros. ¿Qué significa? Que cuando yo confieso algo que me avergüenza, que me da culpa, y le digo: hermano, no porque el hermano me va a perdonar pecados, porque sabemos que el único que perdona pecados, ¿quién es? Cristo. No hay hombre humano que pueda perdonar pecados, solo Jesús. Pero con el hecho de que yo esté confesando algo que no está bien con otro hermano maduro en la fe, eso me libera de la culpa, eso me libera de la vergüenza. Veamos esto que dice Pablo: así que los que somos fuertes debemos, es un deber, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo más adelante en su carta a los Gálatas dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa eso
de los unos a los otros. Los unos a los otros significa que la iglesia del Nuevo Testamento interactuaba no solamente en el culto cristiano, sino que interactuaban en sus luchas, interactuaban en sus tentaciones, en sus caídas, en sus fracasos, en sus problemas. Ellos interactuaban. Pero esa interacción hacía de la iglesia del Nuevo Testamento una comunidad terapéutica. Y cuando hablamos de que la iglesia del Nuevo Testamento era una comunidad terapéutica, nos estamos refiriendo que la misma iglesia, el mismo hecho de llevar las cargas los unos de los otros, permitía la sanidad emocional, espiritual de aquel que estaba enfrentando una lucha. Entonces, ¿qué pasaría si de repente comenzamos a ser sinceros de nuestras luchas con los demás? ¿Y qué pasaría si en las células la gente comienza a ser honesto y a decir: mira, hermano, yo tengo este problema, yo soy muy iracundo, yo digo que es mi carácter, pero que soy de carácter fuerte, pero no, es que yo soy muy iracundo, soy muy hiriente. Cuando vengo a decir las cosas las digo, y sálvese el que pueda. Y de repente viene otro hermano y le dice: mira, hermano, quiero decirle que yo tengo el mismo problema. Yo cuando me enojo, me sulfuro, hasta me pongo rojo, fíjese, y se me calientan las orejas. A mí me pasa lo mismo, le va a decir el otro. Pero ¿sabe lo que me ha servido? Que recuerdo aquel pasaje que dice: airaos, pero no pequéis. Entonces yo permito ese sentimiento, pero me muerdo la lengua. Eso hago yo y cuento hasta 10. Pero ya cuando el hermano diga eso y el otro lo escuche, ¿qué va a sentir el otro? Que no está solo, que no está solo en el problema. Entonces, hermanos y hermanas, ahí la célula, la iglesia, se convierte en una comunidad terapéutica, en una comunidad de sanidad. Pero si nosotros toda la vida nos proyectamos como modelos terminados, eso va a alejar a las personas. Ahora, entonces, vea, la iglesia primitiva era una comunidad terapéutica. Todos llevaban sus problemas los unos a los otros, cargando sus dificultades los unos con los otros, interactuando. Ellos no se mostraban como modelos terminados. Hermano, prueba de eso. Solo por mencionarle un ejemplo, un par de ejemplos. Cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, él dice: he sido informado por parte de los de la familia de Cloé que en medio de ustedes se escuchan muchas divisiones. Hermano, esa carta se leía en la iglesia de Corinto. Entonces los de Cloé estaban ahí. Cualquiera pudiera haber dicho: ve qué metidos los de Cloé, andan diciendo que estamos divididos acá. O por ejemplo, cuando el apóstol Pablo amonesta a aquellas dos mujeres, Evodia y Síntique, me he dado cuenta que Evodia y Síntique no se llevan. Así que les pido, hermanas, encarecidamente a cada uno que por favor tú, le dice, creo que es Timoteo, ayuda a estas dos a que resuelvan sus problemas. Y eso se leía. En una ocasión yo recuerdo en una célula que una hermana se soltó a llorar. Era una anfitriona. Y en esa ocasión llegó el supervisor, ya había terminado la célula, estábamos en la hora del refrigerio. Y la anfitriona le dijo al supervisor: hermano, antes de que se vaya, porque ya se iba, solo llegó a recoger el reporte y ya se iba. Pero había estado en la célula. Y le dijo: hermano, antes de que se vaya, y con su rostro agachado, le dijo: hermano, le pido perdón, le dijo, porque desde que nos cambiaron de supervisor, usted a mí me ha caído gordo, le dijo. Y me ha caído mal porque yo con el otro supervisor estuve más de 20 años y usted acaba de venir. Pero yo sé que ese sentimiento no está bien. Le pido perdón, ore por mí. La hermana anfitriona se puso de rodillas y el hermano oró por ella. Y el supervisor ni siquiera lo sabía, hermanos. Ya después él se dio cuenta que la hermana andaba hablando de él, lo andaba despotricando.
Pero imagínense si ella hubiera mantenido su posición. Entonces la iglesia necesita ser esa comunidad terapéutica, y en la célula, por ser más pequeña, los problemas son más visibles. Seamos honestos, hermanos, todos tenemos líos que resolver. Vaya, ya se van sincerando más. Bueno, vamos al cuarto elemento, la consejería en la célula. Esto solo es una introducción, hermanos, porque vamos a ir viendo en los próximos lunes cuáles son los problemas de consejería que más se ven en la célula y cómo tratar la manera de resolverlos, bíblicamente hablando. En primer lugar, uno debe de reconocer sus limitaciones. Por eso es que una de las cosas que se enseñan en la escuela de liderazgo, o la ruta del líder, como usted quiera, es que los líderes, antes de dar un consejo del que no se sienten seguros, es mejor que lo trasladen al supervisor o al pastor de zona, cuando ellos creen que es algo que escapa de sus posibilidades. Y esto, hermano, no se tiene que ver como una debilidad del líder, es decir, de decir, ¿cómo me va a ver la gente que yo no sé nada, que yo no sé orientarlos? No, es honestidad. Es decir, mire, hermano, yo no puedo ayudarle en esta situación, pero yo considero que el hermano pastor le puede ayudar, o el hermano supervisor nos puede dar una orientación ante su problema. Pero ¿qué está usted haciendo ahí? Reconociendo su capacidad, sus límites. Y eso es bueno. Pero también hay un elemento que es importante. Y el elemento que es importante es que uno no puede forzar la confianza de las personas. Porque a veces puede ser que es cierto, ¿verdad? Usted sabe que hay toda una jerarquía al interior de la iglesia. Está el pastor, el supervisor de subzona, el supervisor de sector, los líderes. Pero probablemente la persona no tenga la confianza de hablar con el supervisor, por ejemplo, y sí querrá hablar con el pastor. Ahí, hermanos, es donde nosotros como líderes tenemos que ser maduros en dos direcciones. La primera, en reconocer que si la gente no confía en nosotros, por alguna razón es. Que si la gente no confía en nosotros es porque nosotros divulgamos sus problemas, o porque no nos ven con la capacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Si usted se comporta como un inmaduro y dice, se van a buscar a otro y no a mí, y yo aquí estaba. No, vea por qué la gente no confía en usted y trate de enmendarlo. Pero lo segundo es capacítese. Al final, hermanos y hermanas, independientemente, porque la gente siempre nos va a contar algo de ellos, respetemos la confianza. Respetemos la confianza de las personas. Que si de repente alguien le dice algo a usted en confianza, no lo ocupe usted como ilustración el siguiente sábado de la célula, porque esa gente ya no va a volver a decirle nada a usted. El objetivo, hermanos y hermanas, es que entendamos que todos en este proceso tenemos que ayudar y que nos ayuden. Todos, hermanos. ¿Dicen amén? Bueno, nos vamos a reunir brevemente, hermanos, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿de qué forma al interior de la célula se pueden cultivar la confianza para que las personas compartan sus luchas y así ayudarnos los unos a los otros? Pueden reunirse, hermanos, en grupos de 5 o 6, y por favor discutan a conciencia estos temas.
Quiero invitar a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas para que puedan colocarse en su posición y así estar preparados para recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Queremos pedirte que bendigas las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae. Gracias, Señor, por esta bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos solamente algunas